Muchos piensan que la riqueza depende de la suerte, de encontrarse en el lugar adecuado en el momento justo, o de que las circunstancias cambien y abran una puerta mágica hacia la abundancia. Creen que alguien más les brindará la oportunidad que necesitan, que el destino intervendrá y transformará su vida financiera de manera instantánea. Sin embargo, esta ilusión los mantiene atrapados en patrones que los hunden, gastar más de lo que ganan, postergar decisiones importantes o rodearse de personas que no progresan. He aprendido que la verdadera riqueza no surge de factores externos, sino del interior. Nace de la disciplina para romper hábitos limitantes y construir otros que liberan. No requiere suerte, exige constancia, visión y el coraje de dejar atrás lo que ya no sirve. La riqueza se forja en silencio, a través de decisiones diarias que parecen insignificantes, pero que, acumuladas, construyen un imperio. La mente es la fábrica del destino, y los pensamientos que cultivamos determinan si vivimos en escasez o abundancia. Para transformar la vida, no basta esperar a que la economía cambie o que llegue un milagro. La transformación empieza desde dentro, rompiendo los patrones que nos hunden y creando los que nos elevan, porque el poder ya reside en uno mismo y el momento de usarlo comienza ahora. Muchos hombres permanecen atrapados en rutinas invisibles que los hacen girar en círculos como si estuvieran en una rueda de hámster. Se esfuerzan, trabajan arduamente y sienten que hacen lo correcto, pero en el fondo se preguntan por qué nunca logran avanzar hacia una vida plena. Esas rutinas funcionan como cadenas invisibles, son hábitos aprendidos, pensamientos heredados y creencias repetidas sin cuestionamiento. Lo más peligroso es que, al ser invisibles, parecen normales. El hombre que gasta más de lo que gana, que se conforma con sobrevivir y que repite frases como no tengo suerte o no nací para ser rico alimenta, sin darse cuenta, los hábitos que lo hunden un poco más cada día. He visto esto innumerables veces, personas talentosas, con capacidad y sueños, que no reconocen que su pobreza no se debe a la falta de oportunidades, sino a la repetición constante de decisiones equivocadas. Romper estos patrones exige un primer paso, mirarlos con honestidad. Preguntarse sin temor qué acciones lo mantienen en el mismo lugar, qué excusas repite para evitar riesgos o qué pensamientos limitantes lo convencen de que la riqueza es solo para otros. La mayoría prefiere ignorar estas preguntas porque enfrentarlas duele. Reconocer que somos cómplices de nuestra situación no es sencillo, pero allí comienza la verdadera transformación. No se trata de negar o culpar a otros, sino de aceptar que cada patrón que nos ata fue creado por nosotros y, por tanto, puede ser modificado o reemplazado. La riqueza no inicia con dinero, comienza con mentalidad. Quien persiste en pensamientos de escasez puede recibir una fortuna y perderla en poco tiempo, porque no ha transformado sus patrones internos. En cambio, alguien que desarrolla disciplina, visión y control sobre sí mismo puede partir de cero y construir un imperio. La diferencia no radica en lo que se tiene en la billetera, sino en la fortaleza de la mente. Esa mente puede empezar a entrenarse desde hoy, cada pensamiento de escasez puede ser enfrentado con uno de abundancia, cada excusa reemplazada por acción, cada hábito que hunde, sustituido por uno que eleva. Los patrones no se rompen con gestos grandiosos, sino con decisiones pequeñas y firmes que, repetidas, reprograman la vida. Cada elección cotidiana define la dirección de la existencia. Gastar más de lo que se gana construye pobreza, ahorrar y administrar recursos, riqueza. Postergar proyectos genera mediocridad, avanzar, aunque sea un paso pequeño, fomenta grandeza. Romper hábitos requiere disciplina, y la disciplina comienza con claridad y valentía, reconocer los patrones que nos limitan y comprometernos a actuar distinto. Quien logra esto no solo transforma su relación con el dinero, sino con la vida en su totalidad. La mayoría de los hombres atrapados en la escasez no lo están por falta de inteligencia o capacidad, sino porque sus pensamientos giran en ciclos interminables, convirtiéndose en destino. Cada creencia negativa, cada miedo no enfrentado y cada justificación repetida construyen una red invisible que limita y encierra. Lo más doloroso es que muchas de esas cadenas se formaron a partir de voces externas, lo que escucharon de sus padres, lo que aprendieron en la escuela, lo que dijeron amigos o la sociedad.
Frases como el dinero corrompe o ser rico no es para nosotros pueden parecer inofensivas, pero funcionan como semillas que crecen y bloquean el camino hacia la abundancia. Lo que creemos en lo profundo de la mente se refleja en la realidad. Mientras no arranquemos esas raíces antiguas, seguiremos viviendo bajo sombras de limitaciones que ni siquiera son propias. Romper un patrón comienza con el acto consciente de cuestionarlo y decidir construir algo distinto. Pregúntese por qué cree que algo es imposible. ¿Quién le enseñó a conformarse? ¿Por qué piensa que la riqueza solo está al alcance de unos pocos? Al enfrentar estas preguntas de manera honesta, se abre un espacio de libertad. En ese espacio es donde puede decidir liberarse de esas cadenas invisibles, porque la riqueza no discrimina, no le importa el lugar donde nació, las circunstancias de su crianza ni cuántas veces haya fracasado. La riqueza sigue leyes tan firmes como la gravedad, disciplina, visión, acción y constancia. Si planta las semillas correctas, cosechará abundancia. Si persiste en sembrar excusas, recogerá escasez. La lógica es simple, aunque la práctica no siempre lo sea. Lo difícil no es comprenderlo, sino mantener la determinación de adoptar nuevas creencias y sostenerlas el tiempo suficiente para que den fruto. Observe cómo opera la mente de quien se condena a la pobreza. Siempre encuentra motivos para no empezar, todavía no es el momento, primero necesito más dinero, cuando tenga suerte lo intentaré. Con esas excusas, pospone sus sueños una y otra vez, hasta que la vida se le escapa esperando. Por el contrario, quien construye riqueza piensa de manera distinta. No aguarda condiciones perfectas, porque sabe que nunca llegarán. No confía en la suerte, porque entiende que ésta se genera con acción. No teme comenzar desde pequeño, pues comprende que todo imperio se levantó primero con un paso. Esa diferencia de mentalidad separa a quienes se hunden en la mediocridad de quienes rompen patrones y avanzan hacia una vida de abundancia. El primer obstáculo que debe superar es la creencia de que no puede. Cada vez que su mente diga no es posible, réstele importancia y contrástele con hechos. Busque ejemplos de personas que comenzaron desde cero y lograron prosperar. Nadie nace con la riqueza escrita en la frente, todos la construyen mediante disciplina y visión. Cambiar la manera de pensar abre la puerta a nuevas posibilidades, y cuando además se actúa de manera distinta, se comienza a reescribir el destino. El verdadero secreto no consiste en esperar a sentirse seguro antes de actuar. Consiste en actuar aun cuando persistan dudas, porque la acción es la que rompe los patrones, no el deseo. La repetición constante de acciones es la que sustituye viejos hábitos por nuevos hasta transformar la vida por completo. La pobreza no surge por accidente, es consecuencia de hábitos acumulados. La riqueza tampoco aparece de manera fortuita, es el resultado de hábitos cultivados con intención. El presente ofrece la posibilidad de decidir qué cosecha recogerá en los próximos años. Mantener los patrones actuales conduce a lo predecible, más de lo mismo, repetición de escasez. Romper esos patrones y pensar y actuar de manera diferente abre un horizonte sin límites. Quien se atreve a desafiar sus propias cadenas allana el camino hacia una libertad desconocida para otros. Esa libertad nace en la mente, pero se consolida en cada acción que se sostiene. Muchos creen que el éxito financiero depende de un golpe de suerte, de una oportunidad milagrosa que cambie todo de la noche a la mañana. Esa creencia es uno de los patrones más peligrosos, porque mientras se espera que el azar resuelva la vida, se dejan de tomar pequeñas decisiones que, acumuladas, podrían sacar de la mediocridad. La riqueza se construye día tras día, en jornadas aparentemente normales, mediante decisiones conscientes sobre el tiempo, la energía y los recursos. El patrón que hunde a muchos es la búsqueda de atajos y la obsesión por resultados rápidos sin esfuerzo sostenido. Esa mentalidad conduce al abandono de proyectos, al cambio constante de dirección frente a la dificultad, al gasto innecesario y a la frustración. La verdadera pérdida de sueños proviene de la impaciencia repetida, año tras año. Romper con ese ciclo requiere aceptar un principio fundamental: la riqueza es un proceso, no un evento. Cada paso importa, cada hábito cuenta, cada decisión contribuye. No se necesita transformar todo de inmediato,
pero sí comprometerse a no repetir excusas que han detenido el progreso hasta ahora. Considere el patrón del consumo. Muchos gastan para impresionar, llenar vacíos o seguir la corriente. Cada gasto innecesario suma un ladrillo más en el muro de la escasez. Quien rompe con ese patrón se cuestiona antes de gastar, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que deseo construir? Esa pregunta, sostenida a diario, puede cambiar la relación con los recursos. La riqueza no reside en la apariencia, sino en lo que se conserva y multiplica. Otro patrón perjudicial es la falta de claridad. Muchas personas desean prosperar, pero no saben exactamente qué significa la riqueza para ellas. Quieren más dinero, pero no definen cuánto, cómo lo conseguirán ni qué harán cuando lo tengan. Un deseo impreciso genera resultados imprecisos. Superar este patrón implica concretar la visión y expresarla con claridad. No basta con decir que quieres ser rico. Es necesario precisar, quiere alcanzar la libertad financiera, generar ingresos que cubran sus gastos y construir un patrimonio que le otorgue seguridad y autonomía. Esa claridad actúa como una brújula, orientándolo y evitando que se distraiga con asuntos insignificantes. Un hombre sin dirección termina repitiendo los mismos errores que lo han seguido durante años. Piense en el patrón de la comodidad. Muchas personas no fracasan por falta de talento, sino porque se aferran al confort inmediato. Prefieren la gratificación instantánea antes que la prosperidad futura. Repetir esta elección a diario conduce a una vida de mediocridad. Quien logra romper ese ciclo comprende que la incomodidad es el precio del éxito. Acepta levantarse antes, esforzarse más, ahorrar cuando otros gastan, invertir cuando otros dudan, estudiar cuando otros se distraen. Esa disposición lo separa de la mayoría y lo eleva hacia una vida de libertad. La riqueza no llega a quienes esperan pasivamente, sino a quienes soportan la incomodidad necesaria para crearla. Cada patrón parece insignificante por sí solo, una compra innecesaria, un día sin esfuerzo, una meta vaga. Sin embargo, juntos forman la estructura invisible que sostiene la pobreza. La única manera de desmantelarla es con la repetición consciente de nuevas decisiones. No espere que el cambio sea cómodo ni rápido. Habrá resistencia, pero si persiste en romper esos hábitos, su vida se transformará. La disciplina diaria supera cualquier golpe de suerte, y la constancia es la herramienta más poderosa contra la mediocridad. Usted decide qué hábitos alimentar, y en esa elección se define el rumbo de su vida. Los hombres que construyen riqueza no son siempre los más inteligentes ni los más talentosos, sino los que mantienen nuevas decisiones hasta convertirlas en rutina. Cualquiera puede sentir motivación momentánea o proponerse cambios inspirados por el entusiasmo, pero pocos sostienen ese compromiso cuando nadie los observa. El cansancio y la tentación de regresar a lo cómodo son la prueba decisiva. Allí se define si un hombre rompe los patrones que lo limitan o continúa siendo esclavo de ellos. Uno de los hábitos más dañinos es la necesidad de aprobación ajena. Muchos sabotean su propio crecimiento esperando permiso, temiendo críticas o rechazando actuar distinto. La riqueza exige independencia mental, pensar por sí mismo, decidir incluso cuando otros no comprenden, sostener un rumbo pese a las dudas externas. El dinero y la libertad fluyen hacia quienes tienen convicciones, no hacia quienes viven condicionados por opiniones ajenas. Construir abundancia implica aceptar ser malinterpretado, ser llamado ambicioso o juzgado por no seguir la corriente, porque lo que para muchos es arrogancia, en realidad es coraje frente a la mediocridad colectiva. Otro patrón invisible es la postergación. Cada vez que se dice lo haré mañana, se fortalecen las cadenas que lo mantienen en el mismo lugar. La riqueza se edifica en el presente, no existe un día ideal para empezar. Este instante es lo único real, y la decisión de usarlo a su favor o desperdiciarlo marca la diferencia. La urgencia distingue al hombre próspero del que permanece estancado. Quien actúa ahora abre caminos, incluso sin tener todo resuelto. Quien espera, aun contando con recursos, los pierde. Cada minuto desperdiciado se convierte en un hábito de inacción que profundiza el estancamiento. Romper estos ciclos exige más que teoría, requiere compromiso, práctica y repetición consciente.
Implica escribir metas, evaluar avances, revisar gastos y entrenar la mente para pensar en abundancia. Aunque las circunstancias externas no reflejen riqueza, este trabajo interior es exigente, pero constituye la base de todo logro duradero. El mundo está diseñado para que la mayoría repita patrones sin cuestionarlos. Sin embargo, usted tiene la capacidad de romperlos. No será fácil, porque cada cambio genera resistencia interna y externa, pero es el único camino hacia una vida de verdadero crecimiento y libertad. Si persiste, descubrirá que detrás de cada sacrificio se encuentra la libertad. Cada acto de disciplina encierra poder, y cada decisión firme abre la puerta a un nuevo nivel de abundancia. Existen patrones que aparentan ser inofensivos, pero en realidad son trampas que consumen las oportunidades de prosperidad. Uno de los más comunes es la distracción constante. Vivimos en un entorno que captura nuestra atención a cada instante: redes sociales, noticias negativas, conversaciones superficiales. Cada minuto invertido en lo trivial es un minuto perdido para construir su riqueza. La persona que permanece en la pobreza permite que su mente sea guiada por factores externos. La persona que prospera controla su atención y la dirige hacia lo que realmente importa: sus metas, su disciplina y su plan. Si no decide conscientemente cómo emplear su tiempo, otros lo harán por usted, y así crecerán los patrones de mediocridad que lo han mantenido estancado. Otro obstáculo importante es la mentalidad de víctima. Nada destruye más rápido el progreso que culpar a otros, a la situación económica, a la familia o a la falta de oportunidades. Esa actitud puede brindar alivio momentáneo, pero condena a la impotencia, porque al culpar, se renuncia al poder de cambiar. Quien supera este patrón comprende que, aunque no eligió sus circunstancias, siempre puede elegir su respuesta. Puede que no controle el pasado, pero sí decide cómo actuar hoy, y esa decisión es la que abre el camino hacia la prosperidad. La pregunta que transforma no es por qué ocurrió algo, sino qué se puede hacer ahora con lo que se tiene. Este cambio de enfoque convierte a la víctima en creador y da origen a la abundancia. La riqueza también se construye rompiendo el patrón de mediocridad en el entorno social. A menudo, el avance se detiene porque uno se rodea de personas que piensan a pequeña escala, se conforman y justifican la pobreza como un destino inevitable. Sin darse cuenta, sus pensamientos se contagian y moldean su propia mentalidad. El ambiente tiene un poder enorme sobre la forma de pensar. Para elevar su vida, conviene acercarse a quienes ya alcanzaron lo que usted desea. Absorba sus hábitos, sus creencias y su manera de percibir el mundo. Evite las conversaciones de queja y participe en diálogos de construcción. Cada relación que mantiene puede acercarlo o alejarlo de la riqueza. Si hoy se encuentra rodeado de patrones que lo limitan, se requiere valor para romper con ellos y generar conexiones que lo impulsen. Un patrón silencioso pero decisivo es la falta de educación financiera. Muchas personas trabajan arduamente, ganan dinero y, aún así, nunca prosperan porque no saben administrarlo. Creen que la riqueza consiste únicamente en aumentar los ingresos, cuando la verdadera clave está en gestionar eficientemente lo que ya poseen, ahorrar, invertir y multiplicar recursos. Quien no aprende estas habilidades está condenado a repetir el ciclo de escasez, aunque gane mucho más. Romper este patrón exige dedicar tiempo a comprender cómo funciona el dinero y cómo ponerlo a trabajar para uno mismo. Este conocimiento no es opcional, constituye la base de la libertad financiera, y cada hora invertida en aprender fortalece los cimientos del futuro. Estos patrones se ocultan en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, pero si se observa con atención, se percibe que ahí se escribe la historia de la vida. Quien transforma lo pequeño, transforma lo grande. Romper con hábitos invisibles que sabotean abre la puerta a una vida completamente distinta. La transformación no ocurre de manera súbita, sino acumulativa, día tras día, elección tras elección. La prosperidad no es un milagro, sino el resultado de decisiones constantes. Cambiar los resultados de los próximos años implica romper con cada patrón limitante y reemplazarlo por hábitos que impulsen hacia adelante. Romper con estos patrones no es un acto aislado, sino una lucha continua contra las inercias que han gobernado la vida durante años.
El patrón más profundo de todos puede ser el miedo, miedo al fracaso, a perder, a ser juzgado. Este miedo paraliza y mantiene a muchos observando cómo otros avanzan. No siempre se manifiesta de manera evidente, a veces se disfraza de prudencia, realismo o espera del momento adecuado, pero en esencia es la misma parálisis. Para generar riqueza, es necesario enfrentarlo, mirarlo directamente y actuar a pesar de él. El coraje no consiste en no sentir miedo, sino en impedir que éste dicte las decisiones. Cada paso dado en medio del temor rompe un patrón y fortalece la confianza. Otro patrón que limita es la comparación constante. Es fácil observar la vida de otros y creer que avanzan más rápido, que tienen más suerte o poseen algo que falta. Sin embargo, compararse es un veneno silencioso que distrae del propio camino y debilita la capacidad de avanzar. La riqueza no se obtiene observando lo que otros poseen, se construye prestando atención disciplinada a nuestro propio avance. Quien gasta energía comparándose con los demás olvida que la única medida real de progreso es consigo mismo, con sus decisiones pasadas, con los hábitos anteriores y con las excusas que alguna vez aceptó. Romper este patrón implica dejar de enfocarse en lo que otros muestran y concentrarse en lo que uno mismo está construyendo, paso a paso. Mientras la atención se dispersa en la vida ajena, la propia se detiene. Cuanto más se dedique a desarrollarse, más claro será que el éxito siempre estuvo al alcance de la propia mano. Existe también el patrón de la excusa constante. No tengo tiempo es la frase que ha mantenido a muchos en la mediocridad. Todos disponemos de las mismas horas, la diferencia radica en cómo se utilizan. Quien repite que no tiene tiempo ya decidió priorizar lo urgente por sobre lo importante. Quien comprende la creación de riqueza sabe que el tiempo no se encuentra, se construye, se reorganizan prioridades, se eliminan lo innecesario y se dedica energía a lo que verdaderamente aporta resultados. Romper este patrón es asumir que el problema no es la falta de horas, sino las decisiones. Reconocer que el tiempo es la moneda más valiosa lleva a emplearlo con la misma seriedad con la que se invierte dinero, porque el tiempo bien administrado se transforma en riqueza acumulada. Otro patrón perjudicial es la autocomplacencia. Muchas personas logran cierto progreso y se detienen, satisfechas con haber superado apenas a los demás. Creer que mejorar ligeramente basta, genera adormecimiento, pérdida de hambre de superación y conformismo disfrazado de éxito. Quien construye riqueza desarrolla una visión que lo impulsa constantemente hacia adelante. No se trata de vivir insatisfecho, sino de mantener la ambición activa, reconociendo que cada objetivo alcanzado es solo un punto de partida para metas mayores. Así se multiplican las oportunidades, mediante un compromiso permanente de no detenerse y continuar creciendo, incluso cuando otros habrían abandonado. Romper estos patrones no resulta cómodo ni popular. Exige disciplina, renuncias y momentos de soledad, pero cada decisión que desafía hábitos antiguos refuerza un principio fundamental: la riqueza no es un privilegio reservado, sino un derecho que se conquista mediante responsabilidad y esfuerzo consciente. Quien decide desafiar viejas justificaciones y crear nuevos hábitos determina el rumbo de su vida, aunque esa elección parezca invisible en el presente. Uno de los patrones más engañosos es la búsqueda constante de gratificación inmediata. Muchos confunden satisfacción temporal con felicidad real, gastando recursos en lo innecesario para obtener alivio momentáneo. Se endeudan, se distraen y, al día siguiente, permanecen en la misma situación o incluso peor. Ese ciclo es una prisión invisible, la mente se acostumbra a la recompensa fácil y pierde la capacidad de sostener la disciplina que genera riqueza. Quien supera este patrón comprende que el placer instantáneo es enemigo del progreso. Aprende a postergar gratificaciones, a tolerar incomodidades presentes para disfrutar de abundancia futura. La capacidad de esperar, resistir la tentación y elegir la inversión por sobre el gasto distingue a quienes prosperarán de quienes permanecerán atrapados en la escasez. Otro patrón silencioso pero destructivo es la falta de compromiso. Muchos inician proyectos con entusiasmo, pero abandonan al primer obstáculo. Cambian de meta constantemente, creyendo que la solución está en probar algo nuevo, en lugar de persistir en lo que realmente importa.
La riqueza se construye con constancia y la decisión de seguir adelante incluso cuando el progreso es lento. La perseverancia transforma la inercia del abandono en fuerza sostenida. Quien se compromete a persistir alcanza resultados más significativos que aquel que inicia rápido pero no mantiene su esfuerzo. El desorden es otro patrón que limita la prosperidad. La desorganización provoca pérdidas de tiempo, dinero y energía. La confusión externa refleja desorden interno. La riqueza exige estructura, conocer los recursos, planificar su uso y determinar un propósito para cada acción. Romper con el desorden implica establecer sistemas, registrar avances y organizar lo que antes se improvisaba. Ese orden libera la mente y permite concentrarse en lo que realmente genera progreso, crear, invertir y construir. El hombre que vive con orden atrae abundancia, porque demuestra que está preparado para manejarla. Existe, sin embargo, un patrón que aparenta nobleza, pero que resulta destructivo, la necesidad de agradar a todos. Quien busca aprobación constante sacrifica su propia riqueza para no incomodar a otros. Presta dinero que jamás recupera, gasta para impresionar, entrega su tiempo a quienes no lo valoran y, al final, se siente vacío. Superar este patrón implica aprender a decir no con firmeza, establecer límites claros y priorizar la propia visión por encima de la opinión ajena. No se trata de egoísmo, sino de entender que la verdadera generosidad surge de la abundancia y que no se puede ofrecer a otros aquello que uno mismo no ha construido primero. Para poder ayudar a otros, es necesario fortalecerse, y ese fortalecimiento exige la valentía de desprenderse de la necesidad de aprobación. Romper estos hábitos puede parecer un sacrificio al inicio, pero en realidad representa liberación. Cuando se abandona la búsqueda del placer inmediato, se descubre una satisfacción duradera. Al dejar de ceder ante los demás, se encuentra confianza en uno mismo. Ordenar la vida genera claridad y prescindir de la aprobación externa otorga libertad. Estos son los cimientos invisibles de la riqueza. No se trata del dinero en sí, sino de la mentalidad, la disciplina y la estructura que la sostienen. Al sostenerlos con constancia, la abundancia deja de ser un sueño lejano y se convierte en una consecuencia natural de los nuevos hábitos adoptados. Muchos creen que basta con trabajar más horas, esforzarse hasta el agotamiento, como si el cansancio garantizara éxito. Pero este es otro patrón que conduce al estancamiento, confundir actividad con productividad. Se puede pasar el día ocupado en problemas menores, apagando incendios, y al final de la semana no haberse acercado un solo paso a los objetivos financieros. La ilusión de movimiento reemplaza a la dirección real. Romper este ciclo requiere aprender a diferenciar lo urgente de lo importante. Lo urgente siempre reclama atención inmediata, correos, llamadas, pendientes. Lo importante susurra, planificar, invertir, aprender, construir. Quien vive esclavo de lo urgente nunca dispone de tiempo para lo significativo. Quien rompe con este ciclo se disciplina para dedicar sus mejores horas a aquello que multiplica el futuro, aun cuando los resultados inmediatos no sean visibles. Esa es la diferencia entre vivir en escasez y generar abundancia. Otro obstáculo frecuente es la falta de preparación. Muchos sueñan con oportunidades, pero cuando se presentan, no están listos para aprovecharlas. Entonces culpan a la mala suerte. La realidad es que la suerte favorece a quien está preparado, quien estudia, se entrena, ahorra e invierte en su crecimiento tiene capacidad de convertir cualquier ocasión en un avance. Quien no lo hace, ve cómo esas oportunidades se escapan. Romper este patrón implica invertir constantemente en uno mismo, aunque nadie lo exija y aunque no exista un beneficio inmediato. Cada libro leído, cada habilidad adquirida, cada relación cultivada es una inversión invisible que eventualmente se traduce en riqueza tangible. Quien aspira a prosperar debe vivir en un estado permanente de preparación, porque nunca sabe cuándo llegará un momento que pueda transformar su vida. También existe el patrón de la mentalidad limitada. Muchos solo piensan en sobrevivir al corto plazo, cubrir gastos inmediatos, salir del paso. La riqueza, en cambio, se construye con perspectiva. Quien adopta una mentalidad de abundancia comprende que cada decisión presente repercute en el futuro. Ahorrar no es perder,
sino multiplicar, invertir no es arriesgar, sino edificar, aprender algo nuevo hoy no es un gasto, sino un ladrillo más en la construcción del porvenir. Romper este patrón implica expandir la visión más allá del presente, porque quien solo se preocupa por hoy permanece atrapado en las urgencias, mientras que quien proyecta hacia el mañana edifica con intención una vida que otros podrían llamar suerte, pero que es fruto de años de decisiones conscientes. Finalmente, el autoengaño es otro patrón que mantiene estancado. Ese hábito de decir estoy bien cuando no hay avances reales, minimizar problemas financieros, justificar el desorden o posponer decisiones importantes. Lo que hoy parece un desajuste menor puede transformarse mañana en una carga pesada. Superar este patrón exige honestidad brutal, observar cuentas, hábitos y decisiones sin disfrazarlos. Solo quien enfrenta la realidad tal como es puede transformarla. Quien se engaña a sí mismo permanece prisionero, quien se enfrenta con valentía a la verdad abre la puerta a una nueva vida. Romper patrones no depende únicamente de la voluntad, sino de la estrategia. La claridad, la preparación, la visión y la honestidad son herramientas esenciales para desarmar cualquier ciclo de mediocridad. Aunque al principio resulte incómodo abandonar lo conocido, pronto se descubre que la incomodidad del cambio es más liviana que el peso de una vida atrapada en la escasez. Cada día en que se practica la honestidad consigo mismo, se piensa a lo grande, se prepara y se enfoca en lo importante, se construye un destino diferente. Ese destino no es un misterio, es riqueza, libertad y una vida sostenida por los hábitos conscientes que uno decide adoptar. Un patrón que mantiene a muchos hombres atrapados es vivir sin un plan. Avanzan por la vida reaccionando a lo que sucede, dejándose llevar por la corriente de las circunstancias, como hojas arrastradas por el viento. Hoy trabajan para ganar dinero, mañana lo gastan sin control. Más adelante se lamentan por lo que no tienen, pero rara vez se detienen a definir con claridad lo que desean construir. Sin un plan, cualquier esfuerzo se dispersa y la energía se desperdicia. Romper este patrón implica trazar con firmeza un mapa de hacia donde se quiere ir, establecer objetivos claros y plazos definidos, y diseñar estrategias concretas. La riqueza no surge por casualidad, se materializa porque alguien la planeó. Todo gran imperio comenzó en la mente de alguien que se atrevió a plasmar sus metas en papel y luego trabajó incansablemente para hacerlas realidad. Sin dirección, cualquier camino conduce al mismo lugar, la mediocridad. Con un rumbo definido, incluso los pasos pequeños avanzan hacia la grandeza. Otro patrón dañino es subestimar el valor del ahorro. Muchos creen que ahorrar es inútil, demasiado lento o insuficiente. Con esa mentalidad, gastan todo lo que ganan y quedan atrapados en un ciclo interminable de escasez. Sin embargo, el ahorro no es solo dinero guardado, es disciplina cultivada. Cada vez que se reserva una parte de los ingresos, se fortalece la autodisciplina y se envía un mensaje poderoso a la mente: controlo mis impulsos, pienso en el futuro y soy capaz de generar abundancia. Este hábito, aunque pequeño, permite acumular capital, invertir y multiplicar recursos. Quien desprecia el ahorro se condena a vivir de la gratificación inmediata. Quien lo adopta, incluso con cantidades mínimas, se entrena para una vida de libertad. Romper la creencia de que no hay suficiente para ahorrar abre la puerta a la prosperidad. Existe también el patrón de rodearse de negatividad. La pobreza muchas veces persiste porque los hombres permanecen en ambientes que fomentan la derrota, conversaciones llenas de quejas, chismes y críticas hacia quienes avanzan, cuyos efectos contaminan la mente sin que se note. Romper este patrón requiere ser selectivo con lo que se permite en el entorno, limitar las voces pesimistas, alejarse de quienes arrastran hacia abajo y elegir cuidadosamente los contenidos, las relaciones y los medios que se consumen. La mente es como un jardín, lo que se siembra termina creciendo. Sembrar derrotas genera miseria, cultivar ambición, disciplina y visión produce abundancia. Proteger el entorno mental es romper uno de los ciclos más peligrosos: pensar y actuar como todos, y así vivir como todos. Otro patrón perjudicial es confundir ingresos elevados con verdadera riqueza. Algunos ganan grandes cantidades de dinero,
pero continúan en la escasez porque gastan más de lo que reciben, no crean activos ni construyen patrimonio. La riqueza no se mide por apariencia, sino por libertad, la capacidad de elegir, decidir y no depender de otros. Romper este patrón implica entender que ganar dinero es solo el inicio, lo esencial es cómo se utiliza. Malgastarlo solo refuerza la ilusión, invertirlo construye un futuro sólido. Quien confunde ingresos con riqueza es un esclavo con traje caro, quien genera activos, aunque comience con poco, es dueño de su destino. Romper estos patrones no es un cambio superficial, sino una transformación profunda en la forma de pensar, decidir y actuar. El efecto se hace visible rápidamente, más control, claridad, confianza y libertad. Cada patrón abandonado es un ladrillo removido de la prisión de la mediocridad y cada hábito adquirido es un peldaño hacia la abundancia. No importa cuánto tiempo se haya vivido repitiendo errores, lo determinante es el momento en que se decide romperlos. Ese instante puede cambiar la dirección de toda una vida. La verdadera riqueza no comienza en lo que se gana ni en lo que se guarda, sino en lo que se decide ser. Por eso, el patrón más profundo a superar es la identidad limitada. Muchos aceptan sin cuestionar que son personas comunes, que los grandes logros no son para ellos, que la abundancia pertenece a otros. Esa creencia no es inocente, es el molde con el que estructuran toda su existencia. Cuando alguien se dice a sí mismo que no puede, actúa como quien no puede y termina construyendo una vida limitada. El cambio real ocurre al decidir verse distinto, no como víctima, no como espectador, sino como arquitecto de su propio destino. Esa decisión depende únicamente de uno mismo. Al transformar la identidad, cada patrón, acción y resultado cambia. Romper los patrones que atan no es solo un ejercicio de disciplina, sino un acto de liberación. Es desafiar las cadenas invisibles heredadas, los miedos que limitan y la mediocridad circundante. Cada no más proclamado es una afirmación de que se merece más y de que no se aceptará vivir en la sombra de lo que pudo haber sido. Esa rebelión silenciosa es la que transforma a hombres ordinarios en extraordinarios. La riqueza no es un privilegio destinado a unos pocos, es la consecuencia de quienes se atreven a desafiar lo establecido. No requiere permiso de nadie ni la aprobación del mundo. Lo que se necesita es levantarse, decidir y actuar con la certeza de que la vida le pertenece. La verdadera transformación no se mide por lo que se logra en un solo día, sino por lo que se mantiene a lo largo del tiempo. Romper patrones no es un triunfo puntual, es una lucha constante contra la comodidad, las distracciones y la tentación de regresar a lo familiar. Esa lucha se sostiene con perseverancia. Cada mañana, al despertar, se presentan dos caminos, seguir la historia repetida o crear una nueva. Elegir el segundo exige esfuerzo, incomodidad y sacrificio, pero el dolor que genera la disciplina siempre es menor que el que deja el arrepentimiento. Mientras la disciplina construye crecimiento y prosperidad, el arrepentimiento deja cadenas que pesan. Cuando alguien decide abandonar los hábitos que lo limitan, no solo cambia su situación económica, sino toda su vida. Gana claridad mental, fortaleza emocional y libertad interior. Descubre que la riqueza no se reduce al dinero, significa poder elegir, decir no y vivir de acuerdo con sus principios. Ese es el verdadero valor, la libertad de ser dueño del tiempo, del camino y del legado propio. Esa libertad está al alcance, pero requiere pagar el precio, destruir lo que ya no sirve, dejar atrás lo cómodo y abrazar lo desafiante, abandonar lo conocido para adentrarse en lo extraordinario. Cada decisión define la dirección de la vida. Continuar con los patrones que mantienen la rutina es conformarse, romperlos con determinación es abrirse a la vida que siempre se soñó. No existen excusas ni momentos perfectos, solo el instante presente. Al aprovecharlo, se descubre que no hay límites y que la abundancia no es un mito ni un horizonte lejano, estaba esperando, aguardando a que se enfrentara a sí mismo y reclamara lo que le corresponde. Transforme los patrones que lo limitan, créelos que lo fortalezcan y conviértase en la persona que nació para ser. La vida no entrega lo que uno espera, sino lo que se construye con acciones decididas. Cada instante puede ser el comienzo de un cambio profundo si se tiene la voluntad de actuar.